Bien, continuando con la serie de ejercicios, entonces ya seguimos con nuestro segundo ejercicio, en el que tenemos un circuito un poquito más complejo. Entonces, fijémonos que tenemos tres mallas, ¿cierto? Cada uno con dos resistencias en serie y que pues están en paralelo las tres mallas, ¿cierto? Eh, Consideraciones a tener en cuenta, solo tenemos una fuente de voltaje en la primera malla, las otras dos no tenemos, entre las otras dos mallas no tenemos baterías y la idea es encontrar en este ejercicio la, el valor de la fuente de voltaje. E. Entonces, seguimos con nuestros mismos pasos. Entonces acá los voy a poner. Desde el primer paso es definir las corrientes. ¿Sí? Entonces, en este video lo que vamos a hacer es enseñar un método de cierta manera un poquito más rápido, más intuitivo, ¿sí? Un poquito más ágil para la solución de este tipo de ejercicios. No significa que el método de nodos no sea necesario, o sea, es para ciertas dificultades, pero pues de cierta manera si agregamos en este ejercicio nodos, se hace un poquito más extenso. Ya si disponemos del tiempo, podemos realizarlo por el método de nodos y ver qué diferencias o qué ventajas trae uno del otro. ¿Listo? Continuamos. Entonces, las corrientes, segundo es las ecuaciones, ¿sí? Entonces, para esta ecuación vamos a hacer la de voltajes. De la sumatoria de los voltajes de las cuentas tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes de las resistencias por las corrientes. Y tercero, pues resolver. Entonces, un método fácil o algo que se tiene que entender es que hay tantas ecuaciones como mallas y tantas incógnitas como mallas. Entonces, si tengo tres mallas, tengo que tener tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles van a ser las incógnitas? Generalmente son las corrientes. ¿Listo? Y ya. Entonces, agilizando el problema, entonces, ¿cómo definimos nuestra dirección de la corriente en la malla uno, malla 2 y malla 3? Entonces, como solo tenemos una fuente de voltaje, pues vamos a ponerle las direcciones correspondientes a cada una de cierta manera como la misma. Como está en paralelo, entonces las direcciones van a ser iguales. Entonces, recordemos que va de menos a más, entonces esto sería la corriente I1, corriente I2 y corriente I3. Entonces solo vamos a trabajar con esas tres corrientes. Y fíjense que a diferencia de los ejercicios que hemos planteado, es que en cada nodo planteamos la división de las corrientes, así planteamos más y teníamos más incógnitas y más lo que yo llamo ecuaciones de ligadura. Pero bueno, aquí no lo vamos a hacer. Entonces, para la malla uno vamos a escribir su ecuación, malla uno. Entonces esta es sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de las corrientes por las resistencias. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Entonces, al lado izquierdo ponemos las fuentes de voltaje. Entonces, la corriente que genera la batería E es igual a las corrientes por la resistencia. Entonces, ¿qué corriente hay en la malla uno? La corriente I1. Entonces, I1 que recorre por la resistencia uno más I1 por la resistencia 3. Sin embargo, la corriente I1 no es la única que pasa por la resistencia 3. Entonces aquí tenemos que analizar. Entonces mientras I1 va bajando, en este caso I3, I2 en la resistencia R3 va subiendo. Cuando eso pase, vamos a restar esa corriente con su respectiva resistencia. Entonces I2 por R3. ¿Listo? Y así nos queda. Y si arreglamos esa ecuación, nos quedaría E igual I1 por R1
más R3 menos I2 por R3. ¿Listo? Entonces sería una ecuación. Entonces esta sería, pongámosle una etiqueta, nuestra primera ecuación. Malla 2, la misma jugada. Sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de corrientes por resistencias en la malla 2. Ahora, lado izquierdo de la ecuación, fuentes de voltaje no hay en esta malla igual a, ¿cuál es la corriente predominante? La corriente I2. Entonces, I2 por R3 más I2 por R2 más I2 por R4. Yo lo hago de esta manera, ya paso por paso, ya después podremos ir agilizando los procesos. Y fíjense que hay dos resistencias que comparten malla, por lo tanto corrientes. Entonces igual, mientras I2 va bajando acá, I3 va subiendo. ¿Listo? Entonces, restamos. Menos, bueno, aquí también consideramos la de la anterior malla. I1 por R3 menos I3 por R4. ¿Listo? Un truco que habíamos mencionado en el PDF es que, fíjese lo siguiente, en las dos ecuaciones tiene que aparecer la misma expresión, pero de signo cambiado. Me explico. Aquí aparece I2, R3 positivo, acá me aparece negativo. Como comparten resistencia a esas dos corrientes, pues en una ecuación la otra tiene que ir el signo cambiado. Entonces es importante recordarlo. Y ya si escribimos nuestra ecuación de otra manera, entonces nos quedaría I2 factor de R2 más R3 más R4 menos I1 por R3 menos I3 por R4. Verificar que todo esté muy bien escrito. Listo. Si no, pues podríamos confundirnos. Listo. Entonces esta va a ser nuestra ecuación 2. Acá estamos. Listo. Y ahora nuestra malla 3 de la igual manera. Sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de corrientes por resistencias. Cero fuentes de voltaje igual a, si quieren aquí podemos escribir de manera directa, I3 a R4 más R5 más R6 y las que se restan, ¿no? Entonces aquí sería, ya dice que acá solo hay una resistencia que está compartiendo. Entonces sería menos I2 por R4. ¿Listo? Y ya, esa sería nuestra otra ecuación. Entonces si lo escribimos mejorcito, I2, R4, más R5, más R6, igual, bueno, menos I2 por R4 es igual a 0. Y esta es nuestra ecuación 3. Y fíjense que solo necesitamos tres ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, para este caso, fíjense que I5, bueno, I3, perdón, es igual para nosotros I6, que son los 1.4 amperios. ¿Listo? ¿Por qué el libro lo pone como 1.6? Pues porque lo hacen con método de nodos y hasta llegar acá serían 6 corrientes. Pero fíjense que nosotros tenemos la mitad. Voy a escribir los valores de las resistencias aquí abajito para que nos quede mejor. Uy, eso no raya nada. Entonces R1 es igual a R2 igual a R3 que vale 2. Voy a omitir unidades. Punto y coma. R4 es 16. Punto y coma.
¿cierto? R5, 8 y R6, 4 y y 3, 1.4. Listo. Listo. Vamos a hacer algo práctico que es escribir la matriz, ¿sí? Es una forma de solución cuando uno tiene formas de este estilo, a x igual a b, de forma matricial, donde a es una matriz cuadrada, o sea, n por n, y x y b son vectores. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nuestra forma, nuestras ecuaciones, viene dado como por resistencias por corrientes es igual a voltajes. Por eso tienen la misma forma, ¿listo? Entonces, para nosotros, R va a ser una matriz de resistencias y un vector de voltajes y y una vector de corrientes y V un vector de voltajes, perdón. Entonces, vamos a reemplazar las ecuaciones por los numeritos para que podamos plantearlos. Entonces, nos quedaría I1, bueno, entonces R1 más R3, entonces nos quedaría R1 más R3, entonces sería 4, ¿cierto? Entonces 2 más 2 por I, ¿cierto? Menos R3, que sería 2 por I2, es igual a E. Por tanto, esto nos quedaría 4 y 1 menos 2 y 2 igual a E. Perfecto. 2, entonces nos queda R2 más R3 más R4, entonces sería R2, que sería 2, más R3 2, más R4 16 por I2 menos R3, que es 2 y 1, menos R4, que sería 16 y 3, es igual a 0. ¿Listo? Entonces sería 16 más, entonces sería 20 y 2 menos 2 y 1 menos 16 y 3. ¿Listo? Yo voy a multiplicar por menos para que me quede y 1 positivo en el término, entonces me quedaría 2 y 1, ¿cierto? Menos 20 y 2 menos, digo más 16 y 3, ¿cierto? Y la ecuación 3, ¿cierto? Es como nos quedaría. Y 3, entonces sería R4, que es 16, más R5, que es 8, más R6, que es 4, por I3, ¿verdad? Menos R4, que es 16 y 2. Igual que el anterior, multiplico por menos para que me quede positivo primero este término. Menos 16 más 8 más 4, eso nos da 28. 16, bueno, 24, 28 exactamente, igual a 0. Listo, perfecto. Sin embargo, echemos una revisada para verificar que todo nos haya quedado bien. ¿Cierto? R1, R3, ajá, R2, entonces I2, R3, R2, R4, ¿cierto? Menos I1, I1, R3, menos I3. De que acá equivoqué, ¿no? Es I1. I1, R3,
menos I3 R4. Perfecto. R3, R4, R5, R6 menos I2 R4. Perfecto. Todo súper en orden. Y ahora vamos a escribir nuestra matriz. Entonces acá tenemos que es una matriz 3 por 3. Acá vamos a tener corriente I1, corriente I2, corriente I3 por nuestro vector de corrientes, corriente I1, I2, I3. Las primeras corrientes, estas que coloqué acá, es para guiarnos cuando escribamos las ecuaciones. Ay, hombre, perdón. Y aquí nuestro vector de voltajes. ¿Listo? Entonces acá en la primera ecuación el voltaje es E y en las otras dos es cero. Entonces acá vamos a escribir. Recordemos que llenamos por filas de la primera fila la ecuación 1. Entonces aquí nos quedaría 4 menos 2 0. ¿Listo? En la segunda ecuación nos quedaría 2 menos 20 16, ¿cierto? Y en la tercera nos quedaría 0 16 y menos 28. ¿Listo? Una manera de encontrar que a usted le quedó bien es que las diagonales, o sea, la diagonal principal, los valores triangulares son inversos. Entonces aquí el 2 menos 2 16 y 16. O sea, tienen que ser los mismos números, ¿listo? Y no necesariamente pues en la matriz, digo, en la diagonal principal. Bien, ya con eso podemos encontrar todos los valores, ¿cierto? Entonces, ¿es necesario mandarlo a una calculadora? Sí, pero pues las ecuaciones son algo sencillas porque ya tenemos I3. Entonces, podemos coger esa ecuación y ir devolviéndonos. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. De la ecuación 3 voy a despejar I2 porque I3 ya la tenemos. Entonces sería 28 I3 es igual a 16 I2, ¿cierto? Y entonces I2 sería 28 dividido 16 por I2. Digo, I3, perdón. Y haciendo esa cuenta, 22 sobre 16 por 1.4 amperios, ¿cierto? Y tenemos que I2 en ese orden de ideas, haciendo el cálculo más súper rápido, 28 sobre 16 por 1.4. Eso nos da 2,45 amperios. ¿Listo? Entonces la corriente I2 nos da 2,45 amperios. Listo. Como ya tenemos quién es I2, nos podemos ir devolviendo a la ecuación 2. Entonces podemos despejar I1, porque I2 y I3 ya lo tenemos. Entonces hacemos lo siguiente. 2 y 1. Vamos a despejarlo de manera, entonces me quedaría 22 menos 16 y 3 y 1 es igual a, bueno, este 2 pasa a ir toda la mitad, entonces nos quedaría 10 y 2 menos 8 y 3 y ya reemplazamos 10 por y 2, o sea, 2,45 menos 8 que es 1,4. Y haciendo esas cuentas súper rápido, o sea, 10 por 2,45 menos 8 por 1,4, eso nos da 13,3 amperios. ¿Listo? De la corriente 1 ya sabemos quién es. La corriente I1, I2 y 3, ¿cierto? Entonces, ya con la corriente I1 y 2 podemos saber quién es E, ¿cierto? Entonces ponemos 4 y 1 menos 2 y 2 igual a E, es 4 por 13,3
menos 2,45 es igual a E. Entonces, haciendo esa cuenta rápidamente, menos 2 por 2,45, eso nos da al final que la fuente de voltaje es de 48,3 voltios. ¿Listo? Y así encontramos nuestros valores. Entonces dice que es una forma quizás más intuitiva, más rápida de saberla. Sin embargo, si quisiéramos saber, por ejemplo, cuál es la corriente que nos pasa por una parte determinada del circuito. Entonces, la corriente I1 es purita, es aquí, I1. Aquí hay la corriente I2 y aquí la corriente I3, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en estos puntos intermedios? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es la corriente que pasa? Entonces, yo podría restarlas. Sí, o sea, fíjense que en las ecuaciones las restamos. Entonces podríamos hacer ese valor de restarlas, bueno, su diferencia y encontrarlas. Entonces, I1, fíjense que acá cometí el mismo error dos veces. I2, ¿no? Entonces, I1 menos I2, entonces esa diferencia, yo la voy a colocar como valor absoluto. I1 menos I2 para que el resultado me dé positivo. Entonces, I1 es 13,3 menos 2,45. ¿Eso cuánto nos da? Entonces nos da 13,3 menos 2,45. Eso nos da 10,85 amperios. O sea, por esa sección de circuito, por esta sección pasan 10,85. En el otro lado también. Y 3 menos I2, ¿cierto? Y3 menos I2. O sea, esto nos daría 1,4, perdón, menos 2,45. Entonces esa diferencia, 1,4 menos 2,45, esa diferencia nos da 1,05 amperios. Y uno podría decir, venga, pero ¿cómo lo puedo encontrar de otra manera? Ah, por el método de nodos, ¿sí? Entonces usted coge un nodo acá, vamos a este lo vamos a llamar nodo A y nodo B. Y esas diferencias es lo que vamos a llamar las nuevas. ¿Cómo así? Entonces podemos decir que la corriente 1 se va a ir en 2 y 1, perdón, es igual a la corriente I2 más la corriente que está bajando. Entonces pensámosle corriente IA. Y esa corriente IA es esta misma diferencia que encontramos acá cuando restamos las dos corrientes, si se da de cuenta. Y en el nodo B, entonces sería la corriente I2 será igual a la corriente I3 más la corriente IB. ¿Sí? Suponiendo que en estos nodos lo que estamos haciendo es que una corriente entra, la otra sale y la otra va para abajo. Entonces, por ejemplo, para el primer nodo, A y A y 1 y I2, por ejemplo. Y así sucesivamente con el nodo B. Es una forma también de verlo. Y, pero también nos ahorramos, no es siendo esto, nos ahorramos mucho cálculo. ¿Sí? Y listo. Entonces, ya teniendo esos valores de corrientes y voltajes, veamos en el simulador. Yo ya lo tenía previamente montado. Se ve un poquito desordenado. Entonces, ¿cuál es el asunto? Entonces, acá tenemos valores de 2, bueno, nuestras tres primeras resistencias R1, R2 y R3 eran de 2 y las demás eran 16, 8 y 4. ¿Listo? Las corrientes I1, entonces, si ustedes lo ven, vemos así. Bueno, vamos a bajar esto un poquito. Entonces, eh, hagamos las analogías. La corriente 1 es la que pasa por la primera malla, 13,27. Revisemos, efectivamente nos da 13,3. Bueno, aquí nuestro cálculo es un poquito más aproximado. 13,3. Ah, bueno, exactamente
nos da 48.3. Entonces, aumentémoslo un poquito, entonces da 13.3, perfecto. La corriente I2 nos da 2,45. Fíjense que está en la segunda malla, perfecto. Y en la malla 3, 1,40, como nos había hecho el ejercicio. Y fíjense que, como habíamos planteado aquí este nodo, aquí es nuestro nodo, yo quería saber la corriente que pasa por ese punto. Y lo calculamos y nos da 10,85. Efectivamente lo que calculamos acá. Y si hacemos la misma operación acá, entonces ¿cómo hago para ponerlo? Corto el nodo, pongo mi medidor de corriente, bueno, aquí voy a voltearlo un poquito y me da 1,05. Igual, fíjense que nos dan los resultados. Esa es una manera de verlo, de analizar los circuitos y de cierta manera ahorrarnos un poquito de cálculo. Así es como lo hacemos generalmente en física. ¿Listo? Entonces, esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.